Y ¿no? el que hubiera sido también es una pregunta que habría que construir una respuesta, ¿no? Sobre todo desde la justicia. Digo porque en el que hubiera sido nos encontramos también el ¿para qué? ¿Para qué querían matar a Cristina, no? Es una pregunta que no responde necesariamente el juicio donde mañana Cristina va a estar declarando. Que justamente estas tres personas, estos tres jóvenes, si querés, que serían los autores materiales. Nosotros estamos solicitando, estamos pidiendo que se junten todas las causas. Hoy hay 4 causas, pero la jueza Capuchetti no las quiere juntar, justamente porque se abren varias pistas. Una de las pistas es el financiamiento a grupos que instigaban a que se cometan actos de violencia, y lo vimos y lo vivimos durante toda esa semana. Yo no sé si ustedes recuerdan. Primero, gracias por la invitación, No, perdón, pero al contrario. arrancamos ya y Capuchetti no quiere abrir el juego porque además leí por ahí que como esto abre un abanico de otras cosas entre las que estás contando. Y sí, una tiene que ver con el financiamiento. Hay sectores políticos que tienen que responder porque Milman, 2 días antes de que suceda lo que sucedió, él dijo en un bar en Casablanca, en Diagonal del Congreso, que él iba a estar camino a la costa cuando la maten. Eso lo escuchó un testigo que fue a declarar, dijo que él estaba con sus secretarias. Primero dijeron que no estaban ahí, efectivamente estaban ahí porque las cámaras de seguridad lo mostraron. Y además, Milman, junto con sus secretarias, va a la fundación de Patricia Bullrich, le borran los celulares y eso eso se sabe, hay pruebas efectivamente de que eso sucedió. Lo que nosotros tratamos por lo que tratamos de discutir, digamos, de que se investigue, es que cómo, si bien estos 3 chicos, los que todos conocemos, son los autores materiales, ¿por qué había grupos que estaban financiados, por ejemplo, por la familia Caputo, que estuvieron ejerciendo violencia en la puerta de la casa de Cristina, en la Plaza de Mayo, incitando a que esto suceda en las redes sociales? Hay conversaciones que fueron públicas, aparte porque las redes son públicas, donde decían cómo tenían que matar a Cristina. Hay mucho por Además, investigar. los involucrados asumen como tal. Exactamente. Hecho, Los involucrados lo asumen. Milman estaba en ese lugar. Milman había presentado en la Cámara de Diputados, porque es diputado de la Nación, todavía lo sigue siendo, había presentado en la Cámara de Diputados un pedido de informe sobre la custodia de Cristina. Esto fue 15 días antes, advirtiendo además no solamente lo que se gastaba en la custodia, sino advirtiendo que podía ser insuficiente y que no vaya a ser cosa que un grupo de loquitos se les ocurra cometer un atentado. Es complejo lo que ha sucedido. Hay muy poca información respecto del tema en los medios de comunicación, así que por supuesto que agradecemos el espacio para poder conversar. Sabemos que si esto no se resuelve, si no se investigan todas las pistas, la justicia no será suficiente, ¿no? Porque lo que van a buscar efectivamente es que se condenen a los autores materiales, pero sabemos que hay grupos en torno a ese sector que han sido financiados, que fueron acompañados por una parte de la dirigencia política de la oposición de aquel momento. Patricia Bullrich, a través de Milman, sabían lo que estaba sucediendo o lo que posiblemente podía llegar a suceder, y si no es así, por lo menos que se investigue, ¿no? Daniel, planteaba en una comunicación que dio a conocer Martín Sabatella, el referente del Nuevo Encuentro, el espacio al que perteneces, que todo este episodio vinculado al atentado contra Cristina quebró el consenso democrático del 83, y también de alguna manera deslizaba Martín su preocupación porque este tema hoy no está instalado, no aparece como la agenda, parte de la agenda de los sectores democráticos de la política en la Argentina. ¿Eso incluye también a sectores dentro de Unión por la Patria? A ver,
No, yo creo que en principio el principal problema que tenemos que enfrentar es esta generación de sentido que se ejerce fuertemente, digamos, desde los medios, desde el poder hegemónico, que hace, digamos, que algunas noticias sean noticia y otras no tanto, que algunos celulares abran noticias que ocupan la plana de todos los diarios y otros celulares son borrados, no dicen nada, no tienen contenido. Vos fijate, en estos días se habla de un hecho muy complejo, escandaloso, repudiable, no le restamos importancia, correcto, que surge, pero no nos de un celular, ¿no? de María Cantero. Y sin embargo, cuando en la causa del intento de asesinato de Cristina se pide que se pericien los celulares tanto de Milman como de sus secretarias, se permite cualquier barbaridad. Celulares comprados después de que sucedió el hecho. Que fue el que presentó Milman, ¿no? Exacto. Celulares borrados que en algún caso a un borrado se consigue la información, pero en este caso no. ¿Y por qué, Daniel? ¿Porque es Cristina? Yo creo que porque primero hay una desigualdad en la justicia evidente en la justicia de Comodoro Pi. Posiblemente sea también una de las instituciones más desprestigiadas de la Argentina, una justicia que no imparte justicia, una justicia que vuelca su vara según los intereses que tenga que defender. Eso por un lado. Por eso la primera exigencia es de tener un juicio justo. Nosotros queremos que se investigue y le exigimos a la jueza Capuchetti que investigue todas las pistas, todas las aperturas, porque si bien está claro, como decía Marga recién, los 3 detenidos son los autores objetivos, porque además están filmados, no hay manera, digamos, de que nadie dude de esa situación. Además, en sus declaraciones han asumido y aceptado por eso, ahora, que son quienes son. O sea. A nadie se le escapa que ellos no son los autores intelectuales, ellos no son los que han pergeñado durante mucho tiempo, digamos, este atentado. Y cuando aparece un testigo que señala una conversación, en el caso de la pista de Milman, y esos celulares entonces se los ve todos tocados y no arrojan ninguna pista y no se une esa investigación. Y cuando se dice, bueno, ¿cómo se financió todo el funcionamiento? Tampoco se avanza en esa investigación. Lo que está claro es que hay una estrategia judicial, hay una estrategia detrás de las acciones de la justicia, que es poner un manto, digamos, de encubrimiento sobre esto y en el mejor de los casos decir, bueno, fueron condenados de alguna manera, con alguna condena, si es que se llega a una condena, a los autores materiales que son, yo diría, estos 3 perejiles, porque en definitiva me parece que tiene una gravedad muchísimo mayor todo lo que ha sucedido en torno al intento de asesinato de Cristina, que además, como decía Marga también, digo, ¿cuál es el objetivo? Porque el objetivo del asesinato... ¿Era matar a Cristina o dar un mensaje? A ver, yo creo que si vos vas con un arma cargada es matar. Claro. Porque además de eso está el hostigamiento judicial, las otras causas, digamos, ¿no? que se vienen reabriendo y se abren y se reabren una otra vez, y se escarba la Patagonia entera y no se encuentra nada. El oro se va en aviones a Londres, a la vista de todos, no pasa nada, pero hablaban de las bóvedas de Cristina. Digamos, todo esto que hemos visto con absoluta impudicia durante el gobierno de Macri, que ahora vuelve a recrudecer, que ahora vuelve a aparecer. Digamos, hay una búsqueda en Cristina, en la figura de Cristina, la líder que ha construido en nuestro pueblo, digamos, un sentimiento obviamente, digamos, para quienes nosotros sentimos en ella la referencia, la conducción, pero también, digamos, imagínate, hace ya mucho tiempo que Cristina dejó la presidencia y todavía se sigue hostigando de una manera sistemática, porque también esto es algo sistemático sobre su figura, y que en este caso en particular terminó siendo un intento de asesinato. Pero es producto de todo un clima de época que se ha construido en torno a su figura. Margarita, ¿se llegará a saber, se llegará a condenar? Vuelvo al principio, ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido lo que afortunadamente no ocurrió? ¿Se llegará? Yo creo que, y en esto sí me parece que hay una enorme responsabilidad del conjunto de la dirigencia política
de todos los sectores que hoy comprenden el sistema democrático también, digamos, las centrales sindicales, todos, absolutamente todos, incluso la ciudadanía también, en que se haga justicia por este tema, que se investigue como se tiene que investigar, porque además también este caso lo que dice es que ni siquiera abro una investigación para saber si efectivamente lo que ustedes me están diciendo con todas las pruebas sucedió, digamos. Y no estoy hablando de el pibe que salió en todos los videos que gatilló 2 veces en la cabeza de Cristina, sino todo lo otro que, como bien decía Daniel, se fue construyendo en ese clima, ¿no? Y digo la responsabilidad del sistema político porque Argentina tiene que resolver muchos problemas de cara a lo que se viene. Uno de ellos, obviamente, es el endeudamiento. Sabemos que Caputo en el año 2017 toma una deuda terrible, ¿no? Cuando gobernaba Mauricio Macri, y hoy Caputo vuelve a ser ministro de Economía. En el medio, el peronismo ha tenido la responsabilidad institucional de conducir el país. No abre una investigación en torno a lo que se hizo con esa deuda, ¿no? Porque no hay más rutas, no hay más calles, no hay más ni mejores obras en la Argentina, sino que no sabemos a dónde fue destinado ese dinero. El peronismo tuvo la oportunidad, a través de, obviamente, de Alberto Fernández, quien decía que él era el que tomaba las decisiones, porque claramente si le hacía caso a Cristina, el cantar sería otro. Pero yo también creo que eso tiene que ver con lo que efectivamente sucedió después, ¿sí? Porque si hay una dirigente política, que es la más importante que tenemos hoy en la Argentina, ¿no? Que solicita que se investigue, incluso Cristina en todos sus actos durante la gestión de Alberto Fernández planteó que había que resolver el problema de la deuda. Hubo una discusión en el medio en la que, bueno, particularmente los sectores a los que pertenecemos junto con Daniel, tomamos un posicionamiento frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se construye ahí un pacto en torno a un sector del peronismo, que era el que encabezaba en ese momento Alberto Fernández, junto con toda la oposición, porque toda la oposición votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, salvo nosotros y creo que la izquierda. El resto vota el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se abre una investigación en torno a lo que había hecho Caputo con la deuda que había tomado en su momento, y hoy lo volvemos a tener de ministro de Economía. Y la preocupación es que si a nosotros nos va a volver a tocar gobernar la Argentina, efectivamente, porque para eso trabajamos todos los días, pero cuando tengas la decisión de enfrentarte a los problemas que vamos a tener los argentinos, que uno de ellos va a ser el desendeudamiento, que es el que después nos permitió crecer, si el peronismo gobierna, va a tener que desendeudar la Argentina, va a tener que discutir nuevamente con estos sectores. Discutir con estos sectores implica la persecución. Discutir con estos sectores implica, y nosotros lo decimos porque las pruebas están, lo que pasa es que la justicia no está investigando, implica que te enfrentes a tal punto de que te quieran asesinar y te lleguen a gatillar 2 veces en la cabeza, y que la justicia se quede con eso y no con todo lo otro. Marga, desde el Tribunal Oral 6, respecto a, por ejemplo, el testimonio de Jorge Abelo, que fue el que supuestamente escuchó a Milman decir eso, señalaron en un descargo que cerca de 300 testigos que se presentaron para dar testimonio respecto a esa aseveración de Abelo no pudieron confirmar esta especie. ¿Ustedes qué manejan en cuanto a esa información, que resultaría clave porque a partir de ahí se desprende todas las pericias que mencionaba Daniel? La jueza Capuchetti es la que tiene la pista Milman en este momento. Sí, claro. A ella es la que se le pide que se unifique todo en la causa, ¿no? Porque hay 4 causas. Una de ellas es esta, justamente. En particular, lo que sucede acá es que los testigos, que como vos bien decís, son 300, en realidad era un bar, ¿no? Lo que estaba sucediendo todo en un bar. Las cámaras de seguridad indican que las personas efectivamente estaban ahí. Estuvieron ahí. Esta persona, en una conversación de una mesa al lado, escucha lo que se dice y, sin embargo, las secretarias y Milman dijeron en primera instancia que ellos no estaban ahí. Por las cámaras de seguridad, que claramente
no las brinda la justicia, por las cámaras de seguridad da cuenta de que estaban en ese lugar. Sí. Pero no solamente eso, automáticamente después de que se van, borran todos lo que había en el teléfono. Y como bien dijo Daniel, un año después entregan un teléfono que compran después del atentado, posterior al atentado. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se investigue todo junto, la conexión. Y en el caso de que quieran descartar pruebas, porque no les parece que sean suficientes, bueno, que sea parte todo de una misma causa. Porque nosotros creemos que sí se conecta. Lo que pasa es que justamente acá, por ejemplo, también en otra de las cosas que se agarra la jueza Capuchetti es de que supuestamente los 3 autores intelectuales, materiales, que no tenían conexión con Revolución Federal, y eso no es cierto. Y eso no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere hacer eso? Porque si tiene que investigar a Revolución Federal, tiene que investigar su financiamiento. Si quiere investigar, por ejemplo, lo que pasó con Milman, tiene que investigar a Patricia Bullrich, que tenía una fundación que le permitió a Milman y a sus secretarias borrar los teléfonos celulares. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué no quieren unificar las causas y por qué quieren investigar todo por separado? Ahora, estando involucrados, como ustedes sostienen, sectores tan poderosos, ¿no?, con tamaña capacidad y recursos para promover una iniciativa de este tipo, que es un magnicidio ni más ni menos, y esto ya casi en un terreno coloquial, ¿piensan que forma parte de una estrategia haberle encomendado esa tarea a personas tan improvisadas, a perejiles, como decía Daniel? A ver, ahí creo que entra más en el terreno... Hay mucha subjetividad, ¿no? Por supuesto. En el terreno de las hipótesis personales que uno puede hacer, y me parece que eso desvía el foco de la atención. Me parece que nosotros tenemos que focalizar en el hecho. El hecho, sin duda, está claro, lo cometieron estas 3 personas. Ahora, lo que está claro es que estas 3 personas no actuaron por ser 3 loquitos, no actuaron de manera independiente, actuaron en un contexto, con una organización, en un contexto, en un clima construido, digamos, porque también en esa semana uno tiene que recordar las manifestaciones que había en la puerta de la casa de Cristina, el vallado que puso la policía de la ciudad, la represión que hubo cuando nosotros... hemos sido reprimidos nosotros en primera persona. Cuando íbamos simplemente a manifestar nuestro apoyo a Cristina, no sucedía lo mismo cuando iban a repudiar a Cristina. El accionar de la vecina del piso de arriba de Cristina, a la cual iban a visitar gente identificada con Revolución Federal y con estos grupos. El financiamiento a este grupo que nosotros señalamos, digamos, como parte de la organización política donde militaban los tres acusados. Ese financiamiento que además es muy extraño. ¿Por qué pensar que una carpintería en un garage, sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento, en Munro, la hermana de Caputo justo los contrata para hacer una obra en Neuquén? Es bastante extraño, como mínimo nos llama la atención y merece una investigación, y que esa investigación se ponga en el contexto de todas estas situaciones que las vinculan. Porque lo que está claro es que todo esto está vinculado, por eso nosotros hablamos de un plan orquestado. Si dentro de ese plan orquestado los candidatos a ser los autores materiales era conveniente que sean estos o que fueran otros, realmente es algo que escapa, digamos, a la posibilidad de que surja, si no hay una investigación seria, que una los cabos, que una las distintas variantes, y que, por supuesto, digamos, lo que no se pueda comprobar no se comprueba, pero lo que no puede suceder es que directamente no se investigue, no se unifique y no se considere. Los tiempos de la tele terminan acá. Nosotros seguimos, ahí está, si quieren un ratito más, seguimos para nuestro canal de YouTube, pero quería hablar del libro, porque abrís y dice uno, la bala que no salió. ¿Qué es esto? ¿Muerta o presa? Irina Hauser con la colaboración de Ariel Sack, la trama violenta detrás del atentado. Ahí está, Marce, perfectísimo. Sí, Irina, en 30 segundos. Irina, Raúl, es una periodista especializada en información política y judicial. Se desempeña actualmente en América, trabajó hasta hace unos poquitos meses en C5N y es de las que más cerca ha seguido todo lo que tiene que ver con la investigación por el intento de magnicidio. Dani, ¿qué esperas que pase? A ver, una cosa es lo que creo que va a pasar, que arranquemos por ahí entonces. Por eso, lamentablemente yo creo que hay construido una estrategia de impunidad para no avanzar más que, en el mejor de los casos, estos
estas 3 personas. Eso se ve, además, que es así. Por eso, y que no se avance más que eso y que no haya ninguna voluntad realmente de ver, digamos, quién instigó y quién generó las condiciones para que esto suceda. Yo esperaría que sea todo lo contrario, que se investigue hasta las últimas consecuencias, que realmente, y que eso en definitiva es que lo que nos va a devolver la paz y la estabilidad política que necesita la democracia, porque estos hechos, digamos, atentan contra la democracia, atentan contra Cristina, por supuesto, quieren marcar un hito en la líder, digamos, del proyecto popular de esta etapa, pero atenta contra la democracia, porque uno no puede pensar que un método de resolución de un conflicto en todo caso político sea como dice el libro, o matarla o meterla presa a como dé lugar, porque esto también lo veníamos viendo, ¿no? Esa persecución judicial que se sostiene sobre Cristina. Marga, de alguna manera, tomándome de las palabras que vos dabas anteriormente, ustedes entienden también que detrás de toda esta causa puede haber un futuro condicionante de la futura política a implementar en la Argentina. Vos señalabas el anhelo que tienen de volver a conducir el país, ¿no? Respecto a ese condicionante que puede ser la causa de la investigación y lo que resulte del atentado contra Cristina Fernández, va a ser imprescindible también esto que se constituya como debate puertas adentro. Exacto. De Unión por la Patria, porque entre otras cosas, como vos bien lo declarabas en alguna otra oportunidad, es para saber contra qué poderes tienen que lidiar, llegado el caso que tengan el gobierno nacional. ¿Ese debate está en marcha dentro del espacio que integran la Cámpora o el Nuevo Encuentro? En particular, nosotros, por ejemplo, siempre tuvimos la misma posición. Digamos, en general, hay sectores del peronismo que eligen discutir en escenarios electorales, digamos, algunas cuestiones. Sin embargo, Cristina sigue siendo, por supuesto, la dirigente que más votos tiene. Entonces, eso también va a dar cuenta de que va a haber un momento en que yo creo que la gran mayoría de los sectores del peronismo se sentarán a discutir estas cuestiones porque son trascendentales para la gente. Sí, porque ustedes lo interpretan como un modelo, ¿no? Exacto. Como una idea de país. Exactamente. Y cuánto te condiciona un poder que ha endeudado a la Argentina a niveles que vamos a tener que ir a discutir con tribunales internacionales una reestructuración en cada una de las deudas que se hayan tomado, ya sea porque pusieron en venta una parte de nuestros recursos naturales o de nuestras empresas públicas, o porque se llevaron el oro de la Argentina a modo de te pago después, digamos, te lo dejaron ahí, ¿viste? Bueno, todas esas cosas que nosotros querramos discutir, hay sectores en la Argentina que eligieron endeudarnos, que pusieron todos nuestros recursos a disposición de capitales exteriores, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar industria en nuestros países? ¿Cómo vamos a hacer para potenciar a nuestras provincias si tenemos una Argentina endeudada? El peronismo siempre se ha dedicado a mejorarle las condiciones de vida a la gente de manera sustancial. Por eso ha podido sobrevivir a lo largo de más de 70 años, ¿no? Porque dio respuesta a una necesidad. Pero por supuesto teníamos un modelo económico y un modelo político al que seguir, y cuando el peronismo no respondió a ese modelo económico ni a ese modelo político, la gente nos respondió como nos respondió en las urnas, ¿no? Eso es lo que pasó en los últimos 4 años. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente vamos a tener que dar una discusión y que va a ser la inmensa mayoría de los sectores del peronismo que van a estar dispuestos a darla en torno a esto, ¿no? A cómo tiene que responder la justicia. Otro de los planteos que hizo Cristina, que me parece fundamental, hace pocos días tuvimos en Ituzaingó a Eugenio Zaffaroni, respecto de la reforma judicial. Ese también va a ser uno de los temas centrales. Y uno de los desafíos también de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para traducir esto a la gente? Que lo está padeciendo también la gente. La gente necesita una reforma judicial, porque en la justicia recaen
todos los problemas que tienen los argentinos en torno a la convivencia, ¿no?, con el otro. Y lo vemos, ahora lo estamos viendo con los casos de violencia de género, por ejemplo, las cuotas alimentarias, ¿no?, esas cosas que todavía no se resuelven, que uno puede resolver una parte del problema, ¿no? Cristina, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en ANSES y lo vi con la asignación universal por hijo. Se entiende, hay hombres que son padres que entendían que la asignación por hijo era parte de la cuota alimentaria, por ejemplo, y eso no es real. O sea, la mujer, el hijo, ¿no?, por supuesto, porque es en realidad el derecho es del niño, la mujer era la tutora, tenía un ingreso económico gracias a la asignación universal por hijo, sin embargo, tenía que judicializar la cuota alimentaria porque seguía teniendo una responsabilidad el padre. Bueno, todos esos problemas que tienen las mujeres en la Argentina para poder percibir la cuota alimentaria, que es de sus hijos, recaen en la justicia. Y tenemos muchísimos casos. Creo que ese es uno de los problemas centrales que hoy tienen las mujeres en la Argentina, el problema de la cuota alimentaria. Entonces, solo vamos a necesitar una reforma judicial que le permita agilizar, por ejemplo, los problemas cotidianos que tienen los argentinos, que todo hoy recae en una Cámara que no puede resolver efectivamente todos los problemas. ¿Se entiende? Tantos problemas, perdón, te interrumpo porque digo, estoy como bajando al llano pensando, hablan del oro que viajó. ¿Viste cuando vos necesitas unos mangos y decís, che, te lo voy a devolver, más o menos sabés que tenés un aval, ya no nos cree nadie, y entonces tenés que traerme el oro, me lo dejas en Zurich, en Gran Bretaña. El oro se trasladó, pasó de largo. Cuando hablamos de quién instala la agenda, y que eres más chiquito en función de lo que decía Margarita, el boleto aumentó de una manera incontrolable para los pequeños presupuestos que significa el laburante que toma 3 a 4 por día. Eso multiplicarlo por mes. Pasó de largo, ¿no? Así como, digo, bajando. Sí, a ver, sin bajando duda. Lo cotidiano. A ver, es que el saqueo que se está produciendo vertiginosamente en estos meses a los argentinos tiene que ser tapado por otras cosas, digamos, porque la degradación, digamos, del poder adquisitivo que ha sufrido toda la sociedad argentina, en realidad no toda, porque una pequeña parte, digamos, el dinero no desaparece. El problema es que de manos. Ha cambiado de manos y se ha concentrado en muy pocas manos que han tenido un enorme beneficio en estos meses, a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías populares de todos los sectores, de los sectores altos, medios, bajos, y ni que hablar, digamos, de los sectores más desprotegidos de nuestra patria. Y eso tiene que ser, de alguna manera, tapado. Entonces aparecen y van apareciendo temas, y aparecen temas, algunos muy importantes, y que también demuestra esto que estábamos hablando, una justicia que en más de 60 días no pudo obtener un dato preciso sobre la desaparición de Loan. Entonces hablamos de la justicia. Bueno, ahí tenemos un caso de cómo funciona el sistema investigativo, judicial. Después aparece, por supuesto, digamos, la causa de la violencia del expresidente con su pareja, una causa gravísima, sin duda, pero que no tiene que tapar lo que está pasando, que no tiene que tapar esto, digamos, que enviamos el oro afuera, pero que a su vez el Estado asumió los pasivos del Banco Central de una manera, digamos, de resolver las LELIQs que había generado Caputo en su paso por el gobierno de Mauricio Macri, como respuesta al desvío de los 50.000 millones de dólares de la deuda, digamos, porque para poder llevarse esos dólares inventó las LELIQs. Y ahora le dijeron, bueno, ahora queremos cobrar las LELIQs. Y para cobrar las LELIQs las asumió el Tesoro y las sacaron del banco. Y ahora el banco manda el oro afuera, porque si no, no nos prestaban. Es como cuando un jugador va al bingo y pasa por la casa de empeño y deja el reloj y deja el anillo de casamiento y dice, bueno, si gano, exacto, vuelvo, y si no, no vuelvo. Bueno, es exactamente eso es lo que está pasando en la Argentina. Esa es la gravedad de lo que está pasando en la Argentina, mientras la gente tiene que pagar el boleto con esta situación. Y ni que hablar de las tarifas. Porque lo que está sucediendo con las tarifas de servicios públicos, lo que la gente tiene que sufrir hoy para pagar cada una de las tarifas de los servicios públicos, están poniendo, digamos, realmente en una situación desesperante a gran parte, digamos, de la población, y los índices, que son alarmantes, no explican la realidad.
porque un índice es un número. Y la realidad son pibes que no comen, gente que no tiene trabajo. Esto que se empieza a generar, que es empezar la pérdida de trabajo, y esto ya lo vivimos. Esto ya terminó con el 2001. Entonces estamos volviendo a ese circuito que nos llevó a la crisis más grande de nuestra historia reciente, que fue la del 2001. Ubaldo, no, cerrás vos. Sí, más que nada un poco recién cuando Raúl te consultaba qué esperabas de la causa que nos trajo aquí, la investigación por el intento de asesinato de Cristina, vos eras escéptico, ¿no? Respecto a lo que puede deparar la justicia. Y en tu caso, más allá de lo que pensás que puede ocurrir, ¿qué desearías que ocurriera más allá de todo este enunciado de cambios en la justicia que se deben dar? Y en principio que se investigue, que se unifique la causa, ¿no? Que se investiguen todas las aristas, todas las pistas en torno a esto, porque necesitamos, se lo merece Cristina, por supuesto, por todo lo que ha hecho por nosotros, por los argentinos, se lo merece su familia también, que ha sido cruelmente perseguida, y nos lo merecemos los argentinos y las argentinas, tener una justicia mejor, instituciones que funcionen. Nos lo merecemos los argentinos, tenemos un país maravilloso que sufre, como bien decía recién Daniel, sufre fuertemente el accionar de las instituciones cuando no funcionan, como por ejemplo la justicia. Lo padecemos con las tarifas las libera. Hubo un fallo que liberó las tarifas, por ejemplo, de los teléfonos celulares, las prepagas, todo lo que está sucediéndole hoy a los argentinos y a las argentinas. Yo creo que nos merecemos que vuelvan a funcionar las instituciones, por eso el deseo obviamente está intacto en que esto se investigue. Después, la historia, Cristina condenada, la historia siempre la va a absolver por lo que ha hecho por los argentinos y por las argentinas. Nosotros siempre vamos a ir en busca de justicia, de toda la justicia, efectivamente, porque para eso, por supuesto, le dedicamos nuestra vida a esto y a la militancia, pero en principio mi deseo es ese, que podamos tener justicia y que puedan volver a funcionar las instituciones para lo que se viene, ¿no? Que es una Argentina compleja, complicada y necesita un país de pie y una masa crítica funcionando todo el tiempo también, ¿no? De que la gente sepa cuáles son sus derechos, porque nos lo merecemos además, y porque si no pasa eso entraríamos en una crisis muy grande y no es justo vivir todo el tiempo en crisis.